Mi exmujer quiso quedarse con la empresa multimillonaria que heredé de mi abuelo a la hora de repartir los bienes luego del divorcio, pero ya tenía todo coordinado con mis abogados y se quedó sin nada. Desde que era un niño, supe que mi destino estaría ligado a los negocios. Mi abuelo, un hombre de hierro en el mundo empresarial, había construido un imperio desde cero. Lo admiraba profundamente, no solo por su habilidad para generar riqueza, sino también por su disciplina y principios inquebrantables. Me enseñó que el éxito no se trata solo de acumular dinero, sino de construir algo que perdure, que tenga impacto y que trascienda generaciones. Crecí visitando su oficina, observando cómo manejaba reuniones, cerraba tratos y tomaba decisiones críticas con una calma envidiable. Me fascinaba cómo podía convertir una idea en una empresa próspera con solo su visión y determinación. Aprendí de él más de lo que aprendí en cualquier escuela o universidad. Siempre decía que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el conocimiento y en la capacidad de tomar decisiones firmes. Cuando falleció, me dejó su legado, una empresa multimillonaria que representaba su vida entera de esfuerzo. Yo era joven, pero estaba preparado para liderarla. Durante años, había trabajado a su lado, absorbiendo cada lección y preparándome para el día en que todo estuviera en mis manos. La transición no fue fácil. Hubo socios que dudaron de mi capacidad, empleados que temieron por el futuro de la compañía y competidores que intentaron aprovecharse de la situación. Sin embargo, con determinación y esfuerzo, logré consolidar la empresa y llevarla a nuevos niveles de crecimiento. Nunca imaginé que el mayor desafío no vendría del mercado, de la competencia ni de problemas financieros, sino de alguien que había compartido mi vida durante tantos años, mi exesposa. En el momento en que heredé la empresa, no pensé en la posibilidad de que alguien intentara quitármela. Creía que el amor y la confianza que había depositado en Carla eran suficientes para protegernos de cualquier conflicto. Pero estaba equivocado. A medida que la empresa creció y mi fortuna aumentó, también lo hicieron las tensiones en mi matrimonio. Carla nunca había mostrado interés por el negocio hasta que comenzó a ver los beneficios que traía consigo. Al principio, eran solo preguntas ocasionales sobre las ganancias, los nuevos proyectos y las inversiones. Con el tiempo, esas preguntas se transformaron en exigencias, en reclamos sobre su derecho a una parte de la empresa. Yo siempre fui claro en que la empresa era mi legado familiar, algo que mi abuelo había construido con esfuerzo y que yo debía proteger. Pero Carla no compartía mi visión. Su interés no estaba en el crecimiento del negocio ni en su impacto, sino en la riqueza que generaba. Lo que comenzó como una relación basada en amor y apoyo mutuo, poco a poco se convirtió en una lucha por el poder y el dinero. Fue entonces cuando me di cuenta de que el divorcio era inevitable. Y más aún, que debía prepararme para la batalla legal que se avecinaba. No podía permitir que Carla se quedara con lo que no le correspondía. Había trabajado demasiado para dejar que alguien, por ambición o venganza, intentara arrebatarme lo que con tanto esfuerzo había protegido. Mi relación con Carla comenzó con amor y compañerismo. Cuando nos casamos, todo parecía perfecto. Nos conocimos en la universidad, y desde el principio nos entendimos bien. Teníamos sueños y aspiraciones, y aunque yo sabía que mi futuro estaba asegurado gracias a la empresa de mi abuelo, siempre intenté que nuestra relación estuviera basada en el amor y la confianza, no en el dinero. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Disfrutábamos juntos de los viajes, las cenas elegantes y el tiempo en familia. Pero a medida que mi responsabilidad en la empresa crecía, también lo hacía la distancia entre nosotros. Yo pasaba largas horas en la oficina, atendiendo reuniones, resolviendo problemas y asegurando que la empresa continuara en la senda del éxito. Carla, en cambio, parecía cada vez más impaciente con mi ausencia. Al principio pensé que era solo una fase, que con el tiempo encontraríamos un equilibrio. Pero las discusiones comenzaron a volverse más frecuentes. Carla se quejaba de que yo no pasaba suficiente tiempo en casa, de que mis prioridades estaban desbalanceadas. Yo intentaba explicarle que todo lo que hacía era para asegurar un futuro estable para ambos, pero ella no lo veía de esa manera. Sus reclamos comenzaron a tomar un tono diferente, ya no se trataba de nuestra relación, sino del dinero. Empecé a notar cambios en su actitud. De repente, le interesaba saber más sobre mis cuentas bancarias, sobre la empresa, sobre los bienes que teníamos. Al principio pensé que era normal, que quería involucrarse más en mi mundo. Pero pronto me di cuenta de que lo que realmente le interesaba no era la empresa en sí, sino el acceso a la fortuna que ésta generaba. Me pedía tarjetas de crédito con límites más altos, quería comprar propiedades a su nombre y comenzó a hacer inversiones arriesgadas sin consultarme. Un día,
Mientras revisaba documentos en mi oficina, encontré algo que me alarmó. Carla había solicitado un préstamo a nombre de una de mis cuentas sin mi autorización. Fue un golpe devastador. Cuando la confronté, su reacción no fue de arrepentimiento, sino de indignación. «Es nuestro dinero», me dijo. «Tengo derecho a hacer lo que quiera con él». Fue entonces cuando entendí que su visión del matrimonio y la mía eran completamente diferentes. Las peleas se volvieron constantes. Intenté salvar la relación, le propuse terapia de pareja, le pedí que habláramos, pero nada funcionaba. Carla ya no veía nuestra relación como una unión de amor, sino como una sociedad económica donde ella sentía que merecía más de lo que tenía. Con el tiempo, las discusiones dejaron de ser sobre nuestra relación y se convirtieron en negociaciones sobre dinero, bienes y poder. Fue entonces cuando supe que el divorcio era inevitable. No podía seguir viviendo con alguien que solo veía en mí una fuente de ingresos. Tomé la decisión de separarme, aunque sabía que no sería fácil. Carla no iba a dejarme sin intentar sacar el mayor beneficio posible de nuestra relación. Y así comenzó la verdadera batalla, la lucha por proteger lo que con tanto esfuerzo mi familia y yo habíamos construido. El divorcio no fue una decisión fácil, pero sí inevitable. Después de años de desgaste emocional y conflictos constantes con Carla, finalmente me decidí a dar el paso. Sabía que no sería una separación sencilla, sobre todo por su interés en mi fortuna y en la empresa que había heredado. Carla no era una persona que aceptara un no fácilmente, y menos cuando el dinero estaba de por medio. Antes de hablar con ella, me reuní con mis abogados. Ellos me explicaron que, a pesar de nuestro matrimonio, la empresa estaba protegida gracias a una serie de cláusulas y acuerdos previos que mi abuelo y yo habíamos establecido. Sin embargo, Carla aún tenía derecho a una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio. La estrategia sería clara, asegurarme de que recibiera lo justo, pero sin permitirle apropiarse de lo que no le correspondía. El primer paso fue presentar la solicitud de divorcio. Cuando Carla recibió los documentos, su reacción no me sorprendió. Pasó del desconcierto a la furia en cuestión de segundos. Me acusó de traicionarla, de querer dejarla sin nada, de haber planeado todo a sus espaldas. Pero la realidad era que yo simplemente estaba protegiendo lo que había construido con esfuerzo y lo que, legalmente, nunca había sido suyo. Intenté mantener la calma y proponerle un acuerdo justo. Le ofrecí una suma generosa de dinero, propiedades y la posibilidad de conservar algunas inversiones que había realizado durante el matrimonio. No obstante, para Carla, eso no era suficiente. Quería una parte de la empresa, insistía en que había contribuido a su crecimiento y que tenía derecho a beneficiarse de ella. Sabía que esto se convertiría en una batalla legal. Con la negativa de Carla a aceptar un acuerdo amistoso, la situación escaló rápidamente. Empezó a buscar maneras de presionarme. Filtró información personal a la prensa, intentó desprestigiarme ante algunos de mis socios y hasta llegó a amenazar con contar su versión de nuestra relación en entrevistas. Yo, por mi parte, me mantuve firme. Mis abogados y yo habíamos previsto cada uno de sus movimientos, y la documentación que tenía demostraba sin lugar a dudas que la empresa nunca formó parte de nuestros bienes conyugales. Los días siguientes fueron un infierno. Carla intentó manipular la situación con todos los recursos a su alcance. Alegaba que la había descuidado emocionalmente, que había hecho sacrificios por mí y que, por lo tanto, merecía una compensación mayor. Lo que más me dolió fue ver cómo intentaba tergiversar nuestra historia, presentándose como la víctima y pintándome como un hombre despiadado que solo se preocupaba por el dinero. En cada reunión con nuestros abogados, quedaba claro que ella no iba a ceder fácilmente. Su meta era clara, arrastrarme hasta el límite y hacerme pagar por la decisión que había tomado. Sin embargo, lo que Carla no entendía es que yo había crecido en un entorno de negocios donde los conflictos eran el pan de cada día. Sabía cómo manejar crisis, y esta no sería la excepción. Después de varias semanas de negociaciones infructuosas, quedó claro que el caso terminaría en los tribunales. Yo estaba preparado para la batalla legal, pero también sabía que Carla no se detendría hasta el último momento. Lo que en algún momento fue una historia de amor se había convertido en una guerra de intereses, y yo estaba dispuesto a defender lo que me correspondía hasta el final. Sabía que no podía confiar en la buena voluntad de Carla. Desde el momento en que nuestro divorcio se convirtió en una batalla, entendí que tenía que estar preparado para cualquier jugada sucia que intentara. Mis abogados y yo nos reunimos constantemente para revisar cada detalle, cada documento y cada posible estrategia que ella pudiera emplear para reclamar lo que no le correspondía.
Uno de los primeros pasos fue blindar aún más la empresa. Aunque legalmente no formaba parte de los bienes matrimoniales, queríamos asegurarnos de que no hubiera ningún resquicio por el que Carla pudiera colarse. Revisamos los estatutos de la compañía, reforzamos las cláusulas de exclusión de cónyuges, y con la ayuda de expertos financieros, protegimos cada una de las cuentas vinculadas al negocio. Sabíamos que su estrategia más obvia sería alegar que había contribuido al crecimiento de la empresa de alguna manera. Aunque nunca tuvo un papel activo en la compañía, Carla seguramente intentaría argumentar que su apoyo emocional o sus sacrificios justificaban una compensación económica mayor. Para ello, recopilamos registros de todas las decisiones y proyectos que se tomaron sin su participación. Mi equipo legal trabajó incansablemente para demostrar que su implicación en la empresa había sido nula. Otro punto clave fue la revisión de nuestro historial financiero conjunto. Durante nuestro matrimonio, Carla había disfrutado de una vida de lujos, pero sin involucrarse en el manejo de las finanzas. Se aseguraron pruebas de que todas sus compras, inversiones y gastos personales habían sido cubiertos sin necesidad de que ella trabajara o generara ingresos propios. Esto derribaría cualquier intento de argumentar que ella había contribuido económicamente a la empresa o al crecimiento de mi fortuna. En paralelo, también nos preparamos para posibles ataques mediáticos. Carla ya había mostrado su disposición a manipular la percepción pública, por lo que contraté un equipo de relaciones públicas para manejar cualquier intento de difamación. No podía permitir que su sed de venganza afectara la imagen de la empresa o mis relaciones con inversionistas y socios clave. Mientras tanto, Carla seguía mostrando su descontento. Intentó acercarse a algunos de mis empleados de confianza para buscar información que pudiera usar en mi contra. También empezó a hacer declaraciones en redes sociales, insinuando que yo la había tratado injustamente y que merecía mucho más de lo que estaba recibiendo. Sin embargo, todo esto estaba previsto. Mi equipo legal se aseguró de que cada una de sus acusaciones careciera de fundamento y que cualquier acción suya fuera documentada para utilizarla en nuestra defensa. Llegado el momento de las negociaciones formales, Carla intentó jugar su última carta, el chantaje emocional. Lloró, suplicó y trató de recordarme los buenos momentos que habíamos compartido. Me dijo que todo esto se podía resolver sin llegar a los tribunales, siempre y cuando yo reconsiderara mi posición. Pero no me dejé engañar. Conocía sus verdaderas intenciones y sabía que si le daba una mínima ventaja, la usaría en mi contra. El proceso estaba en marcha, y aunque Carla aún tenía cartas por jugar, yo ya había trazado cada paso que daría. La estrategia estaba definida y, con el respaldo de mis abogados, estaba listo para enfrentar la batalla legal con la certeza de que al final, la justicia prevalecería a mi favor. Cuando Carla recibió la notificación oficial del divorcio y los documentos legales que especificaban la repartición de bienes, su reacción fue tan dramática como yo lo había previsto. No podía creer que no tuviera derecho a una sola acción de la empresa. Su sorpresa pronto se transformó en enojo y, como siempre, en un intento desesperado de manipulación. Al principio, intentó abordar la situación desde la incredulidad. Esto debe ser un error, me dijo con una sonrisa fingida cuando nos reunimos para hablar del tema. No puedes quitarme lo que me pertenece. Pero cuando mi abogado, presente en la reunión, le mostró cada documento, cada cláusula que blindaba a la empresa de cualquier reclamación suya, su expresión cambió. Carla nunca había sido buena para ocultar sus verdaderos sentimientos. Su cara se tornó roja de furia y me miró con desprecio. ¿Cómo pudiste hacer esto?, me espetó, como si realmente creyera que estaba cometiendo una injusticia contra ella. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que he sacrificado por ti. Su discurso era predecible. Me esperaba cada una de sus palabras, cada argumento, cada lágrima falsa. Lo que Carla no entendía era que yo ya no era el hombre que ella podía manipular. Había aprendido de los errores del pasado y ahora estaba un paso adelante. Sus amenazas de hacerme quedar como el villano de la historia no me preocupaban. Mis abogados estaban preparados para desmentir cualquier acusación falsa, y mi equipo de relaciones públicas tenía listas estrategias para minimizar cualquier daño a mi reputación. Carla intentó buscar aliados en mi círculo cercano. Habló con algunos amigos en común, tratando de convencerlos de que yo era un hombre cruel que la había abandonado sin motivo. Intentó contactar a socios de la empresa, sugiriendo que si la incluían en las negociaciones, todos podrían beneficiarse. Pero nadie mordió el anzuelo. La mayoría ya conocía su verdadera naturaleza y prefería mantenerse al margen de la tormenta. Frustrada y sin opciones, Carla pasó al siguiente nivel de su venganza, el escándalo público.
Sabía que, al no poder conseguir lo que quería por medios legales, intentaría desprestigiarme y afectar mi imagen. Se presentó en programas de entrevistas, donde fingió ser una esposa traicionada y víctima de un marido avaro. Publicó mensajes en redes sociales, dejando entrever que tenía secretos que podrían destruirme. Pero, como todo lo que hacía, sus intentos resultaron inútiles. Cada declaración suya era meticulosamente analizada por mis abogados. Cualquier palabra que pudiera ser considerada como difamación estaba lista para ser utilizada en su contra en los tribunales. Carla subestimó mi preparación y, con cada acción desesperada que tomaba, solo se hundía más en su propia trampa. A medida que el proceso avanzaba, quedó claro que Carla había perdido la partida. Sus intentos de intimidación, manipulación y escándalo solo sirvieron para reforzar mi caso. Los jueces no se dejaron llevar por sus lágrimas ni por sus historias exageradas. La ley estaba de mi lado y cada estrategia suya terminaba en un callejón sin salida. El día en que el juez ratificó que la empresa me pertenecía completamente, Carla no dijo una sola palabra. Solo se levantó de su asiento, me lanzó una última mirada llena de rencor y salió de la sala sin despedirse. Sabía que había perdido y, por primera vez en mucho tiempo, yo me sentí completamente libre. El día del juicio finalmente llegó. Después de meses de estrategias legales, enfrentamientos verbales y el desgaste emocional que todo esto conllevó, era hora de poner fin a la disputa. Sabía que Carla aún tenía esperanzas de obtener una parte de mi empresa, pero yo estaba completamente seguro de que no tenía fundamentos legales para hacerlo. Aún así, la tensión en la sala era palpable. Carla llegó vestida con un atuendo que evocaba humildad, claramente preparado para generar simpatía en el tribunal. Su abogado, un hombre de aspecto confiado pero calculador, tomó la palabra con la intención de presentar a Carla como una esposa sacrificada que había contribuido al éxito de la empresa de manera indirecta. No me sorprendió en absoluto. Su estrategia era clara, intentar aprovechar cualquier resquicio legal para hacer que el juez sintiera empatía por ella. Mi equipo de abogados estaba preparado. Uno por uno, desmontaron cada uno de los argumentos de Carla. Presentamos pruebas de que ella nunca tuvo una participación real en la empresa, más allá de disfrutar de sus beneficios. Se mostraron documentos financieros, correos electrónicos y hasta testimonios de empleados clave que confirmaban que su implicación en la compañía había sido nula. Su única contribución había sido vivir una vida de lujos sin preocuparse por la administración ni las decisiones empresariales. A medida que se presentaban las pruebas, el semblante de Carla se iba transformando. De la confianza inicial pasó a la incomodidad y, finalmente, al enojo. Sabía que su versión de los hechos no se sostenía, pero aún así intentó argumentar que había sido parte fundamental de mi estabilidad emocional, lo cual, según ella, justificaba que le correspondiera una parte de mi patrimonio. Su abogado intentó reforzar esa idea, sugiriendo que sin su apoyo emocional, yo nunca habría alcanzado el nivel de éxito que tenía. El juez no tardó en pedir evidencias concretas de tales afirmaciones. Carla no las tenía. En cambio, nosotros teníamos registros detallados de los gastos exorbitantes que había realizado con mi dinero, pruebas de que sus intereses personales siempre habían estado por encima del negocio y testimonios de personas cercanas que confirmaban que nunca mostró un verdadero interés por la empresa, más allá de obtener sus beneficios económicos. El momento decisivo llegó cuando mi abogado presentó una cláusula del contrato prenupcial que Carla aparentemente había olvidado. En él, se especificaba con claridad que la empresa era un bien intocable en caso de divorcio. Carla trató de argumentar que había firmado sin entender el documento, pero el juez no aceptó esa excusa. Se determinó que la empresa seguía siendo exclusivamente mía y que ella solo recibiría los bienes acordados en la división de bienes matrimoniales, lo que ya había sido una oferta justa. Cuando el fallo fue anunciado, Carla se quedó en silencio. No hubo más lágrimas falsas, ni súplicas, ni escenas de drama. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. Se levantó, me lanzó una última mirada llena de rencor y salió del tribunal con su abogado siguiéndola de cerca. Yo, en cambio, sentí una oleada de alivio. Finalmente, todo había terminado. Había protegido el legado de mi abuelo, mi empresa y mi futuro. Sabía que Carla intentaría buscar venganza de alguna manera, pero eso ya no me preocupaba. Tenía algo mucho más valioso que el dinero o la empresa, mi libertad. El día de la resolución llegó con una mezcla de emociones. Había esperado este momento durante meses, pero aún así, sentía una ligera incertidumbre. No porque dudara de mi caso, sino porque sabía que Carla haría cualquier cosa por obtener lo que no le correspondía.
Mi equipo legal estaba confiado, y yo también, pero en un tribunal, nada es seguro hasta que el juez dicta su fallo. Desde el primer momento, el juez dejó claro que sería un juicio justo y basado en las pruebas presentadas. Carla, con su abogado a su lado, intentaba mostrarse serena, pero en sus ojos se reflejaba la ansiedad. Sabía que sus tácticas no habían funcionado como esperaba y que el veredicto probablemente no sería a su favor. Mi abogado, con su característico profesionalismo, expuso nuestro caso una vez más. Destacó la existencia del acuerdo prenupcial, los documentos financieros que demostraban la independencia de la empresa del matrimonio y los testimonios de empleados y testigos que corroboraban la falta de participación de Carla en la compañía. Era un caso sólido, sin fisuras. El abogado de Carla, en un intento desesperado, trató de convencer al juez de que la empresa se había beneficiado indirectamente de la presencia de su clienta en mi vida. Argumentó que su apoyo emocional y sacrificios personales justificaban una compensación mayor. Sin embargo, cuando el juez le pidió pruebas concretas, no pudo presentar ninguna. Era evidente que su argumento no tenía sustancia. El silencio en la sala era absoluto cuando el juez tomó la palabra para dictar su fallo. Después de revisar todas las pruebas y los testimonios presentados, he llegado a la conclusión de que la empresa en cuestión pertenece única y exclusivamente al demandante. No existe fundamento legal para que la parte demandada reclame derechos sobre esta propiedad. En ese momento, Carla cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. El juez continuó, explicando que, si bien tenía derecho a una compensación justa basada en los bienes adquiridos durante el matrimonio, la empresa estaba fuera de esa división. Era el final de la disputa. Cuando terminó de hablar, mi abogado me dirigió una sonrisa de satisfacción. Habíamos ganado. Había logrado proteger el legado de mi abuelo, la empresa que tanto esfuerzo y sacrificio había costado construir. Sentí una oleada de alivio recorrer mi cuerpo. Finalmente, la pesadilla había terminado. Carla se levantó de su asiento con la dignidad rota. No hubo más escenas dramáticas, no hubo súplicas ni amenazas. Sabía que la batalla estaba perdida. Se limitó a lanzar una última mirada de resentimiento antes de abandonar la sala junto a su abogado. Su plan había fracasado por completo. Al salir del tribunal, la sensación de libertad fue indescriptible. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar tranquilo, sin la sombra de Carla intentando apoderarse de lo que no le pertenecía. Sabía que la vida continuaba y que este capítulo, aunque doloroso, había llegado a su fin. El veredicto no solo significaba que conservaba mi empresa, sino que también reafirmaba algo más importante, mi capacidad de superar cualquier obstáculo. Miré al cielo, respiré hondo y sonreí. Ahora, era libre para seguir adelante y escribir un nuevo capítulo en mi vida. Pensé que, tras el veredicto, Carla finalmente aceptaría la realidad y seguiría adelante con su vida. Pero estaba equivocado. Para ella, perder en el tribunal no significaba el final, sino el inicio de una nueva estrategia, la venganza. Y aunque legalmente ya no tenía recursos para reclamar lo que quería, su sed de revancha la llevó a intentar arruinarme de otras maneras. Días después del fallo, comenzaron a circular rumores en los medios. Noticias sensacionalistas que hablaban de mi supuesta frialdad, de cómo había manipulado el sistema para dejar a Carla sin nada. Sabía que era ella quien estaba detrás de todo, filtrando información falsa y tergiversando los hechos para presentarse como la víctima. No tardó en aparecer en programas de entrevistas, con su mejor actuación, asegurando que el veredicto había sido injusto y que yo la había despojado de lo que le pertenecía. No me sorprendió. Siempre había sido hábil manipulando a las personas a su alrededor. Sin embargo, esta vez, yo estaba preparado. Mi equipo de relaciones públicas y abogados monitoreó cada una de sus declaraciones, documentando cada inconsistencia y preparando una defensa para cualquier intento de difamación más serio. Afortunadamente, muchas personas en el mundo empresarial ya conocían su verdadero carácter, y su campaña de desprestigio no tuvo el impacto que ella esperaba. Pero no se detuvo ahí. Intentó sabotear negocios clave de la empresa, contactando a algunos de nuestros clientes y socios estratégicos para difundir rumores sobre mi gestión. Algunos de ellos, desconociendo la situación, dudaron por un momento, pero la mayoría no tardó en darse cuenta de que sus acusaciones carecían de fundamento. Su desesperación era evidente, y cada intento de perjudicarme solo fortalecía mi posición. Luego vinieron las amenazas personales. Mensajes anónimos,
correos electrónicos con insinuaciones de que algo malo podría pasarme si no reconsideraba mi decisión de compartir parte de mi fortuna con ella. No caí en su juego. Reporté cada una de estas amenazas a las autoridades y reforcé la seguridad en mi entorno. No le tenía miedo, pero tampoco subestimaba hasta dónde podía llegar su resentimiento. Lo más sorprendente llegó cuando intentó acercarse nuevamente, esta vez con una estrategia diferente. Me envió mensajes llenos de nostalgia, recordando momentos felices de nuestro matrimonio, asegurando que aún sentía algo por mí y que podríamos reconsiderar nuestra relación. Era un intento patético de manipulación, como si de repente hubiera olvidado todo lo que había hecho. No respondí. Sabía que cualquier contacto con ella solo le daría más oportunidades para continuar con su juego. Finalmente, cuando vio que ninguno de sus planes estaba funcionando, Carla pareció rendirse. Sus apariciones en los medios fueron menos frecuentes, sus intentos de sabotaje disminuyeron y, poco a poco, dejó de ser una amenaza real. Su última jugada fue intentar demandarme nuevamente, con una excusa absurda sobre daños emocionales y psicológicos. Pero el juez desestimó el caso inmediatamente. Después de eso, desapareció de mi vida. Tal vez encontró otra víctima, alguien más a quien manipular. No me importaba. Lo importante era que yo había recuperado mi paz, mi empresa y mi libertad. Su venganza había fracasado y, al final, solo le quedaba el rencor de haberlo perdido todo. Después de todo lo que había pasado, después de enfrentar la traición, la manipulación y la batalla legal más difícil de mi vida, finalmente podía ver un futuro sin la sombra de Carla acechando cada uno de mis movimientos. No fue fácil. A pesar de haber ganado en los tribunales, el proceso había dejado cicatrices emocionales y momentos de duda. Sin embargo, una cosa estaba clara, tenía que seguir adelante. Los primeros días tras la última demanda desestimada de Carla fueron extraños. Me acostumbré tanto a la tensión y la incertidumbre que, cuando por fin desaparecieron, sentí un vacío. Pero ese vacío no tardó en llenarse con nuevas oportunidades y proyectos. Mi empresa estaba más fuerte que nunca, y la gente que realmente importaba en mi vida seguía a mi lado. Decidí que lo mejor que podía hacer era enfocarme en lo que verdaderamente me apasionaba. Me sumergí de lleno en la expansión de la empresa, en nuevas inversiones y en fortalecer mis relaciones con socios estratégicos. También me di tiempo para mí, algo que había descuidado durante años. Volví a viajar, no por negocios, sino por placer. Me reencontré con amigos de la infancia, retomé pasatiempos que había abandonado y, por primera vez en mucho tiempo, disfruté de la tranquilidad de saber que mi futuro estaba asegurado. A pesar de los intentos de Carla de arruinarme, la verdad prevaleció. La gente en el mundo empresarial conocía mi trabajo, mi ética y mi esfuerzo. Sus rumores y ataques terminaron siendo solo ruido sin impacto real. Al final, ella fue la que quedó marcada por sus acciones, mientras que yo continuaba creciendo. No voy a mentir, hubo momentos en los que sentí rabia, en los que pensé en todo lo que ella me había hecho y en cómo intentó destruir mi vida. Pero con el tiempo, comprendí que aferrarse a ese rencor solo me haría daño. Decidí soltar todo eso y centrarme en lo positivo. Una de las mayores lecciones que aprendí de esta experiencia es que la confianza no se regala, se gana. Y que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre es importante protegerse y estar preparado para cualquier eventualidad. También entendí que hay momentos en la vida en los que es necesario soltar el pasado y mirar hacia adelante. Hoy, me siento más fuerte que nunca. Carla es solo un capítulo cerrado en mi vida, una historia que me enseñó a valorar lo que realmente importa y a no permitir que nadie intente aprovecharse de mí. La empresa sigue creciendo, mi equipo está más sólido que nunca, y yo he encontrado una paz que nunca antes había experimentado. Seguir adelante no fue solo una opción, fue una decisión consciente. Y la mejor que pude haber tomado. Con el capítulo de Carla finalmente cerrado, la vida me ofreció una nueva oportunidad. Ya no tenía que lidiar con la incertidumbre ni con el desgaste emocional de un matrimonio tóxico. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era completamente mío, sin ataduras, sin sombras del pasado acechando mi camino. Me di cuenta de que, después de todo, el divorcio fue una liberación. Pude reenfocar mi energía en lo que realmente importaba, mi empresa, mi bienestar personal y las personas que realmente valían la pena en mi vida. Sin el peso de una relación destructiva, mi mente estaba más clara y mi espíritu más fuerte. Retomé proyectos que había postergado, exploré nuevas oportunidades de inversión y fortalecí mi equipo de trabajo. La empresa, que una vez fue motivo de disputa,
ahora era el pilar sobre el que construiría un futuro aún más prometedor. Pero más allá del éxito profesional, lo que más valoro de esta etapa es el crecimiento personal que experimenté. Aprendí a confiar en mí mismo de una manera que nunca antes había hecho. Entendí que no necesitaba a alguien a mi lado para sentirme completo, que la felicidad no dependía de otra persona, sino de la paz interior y la satisfacción de saber que estaba construyendo mi propia vida bajo mis propios términos. En este proceso, conocí nuevas personas. Algunas se convirtieron en grandes amigos, otras en socios estratégicos, y una en alguien especial. No tenía prisa por volver a enamorarme, pero cuando menos lo esperaba, alguien entró en mi vida con una energía completamente diferente a la que había experimentado antes. Sin presiones, sin juegos, sin manipulación. Solo honestidad y conexión genuina. Me di cuenta de que el amor verdadero no es una lucha constante, sino una compañía que suma, no que resta. También descubrí el valor de la gratitud. A pesar de todo lo que había pasado, estaba agradecido. Agradecido por las lecciones, por la oportunidad de comenzar de nuevo y por la fortaleza que desarrollé en el camino. Cada cicatriz me recordaba que había sobrevivido a lo peor y que ahora estaba en un lugar mucho mejor. Así que decidí abrazar el futuro con optimismo. Dejé atrás los rencores, solté las cargas del pasado y me abrí a nuevas experiencias. Con cada paso que daba, reafirmaba que la vida sigue, que siempre hay una oportunidad para reinventarse y que, al final del día, lo más importante es la paz que llevamos dentro. Hoy, miro hacia atrás sin arrepentimientos. Carla fue solo una lección en mi camino, una prueba que me fortaleció y me preparó para todo lo que vendría después. Mi empresa prospera, mis relaciones personales son más auténticas y yo, finalmente, soy libre. La mejor revancha no es el rencor, sino la felicidad que construyo cada día.